amplificador operacional es un circuito integrado que cumple funciones determinadas como la amplificación y operaciones aritméticas, suma, resta, derivación e integración, entre otras funciones como el buffer o seguidor de voltaje. En este caso, lo que vamos a ver es un sumador o mezclador de voltaje o de señales de audio. Un amplificador operacional nos entrega grandes ventajas, como una gran impedancia de entrada y una impedancia muy baja de casi 0 ohmios de salida. Aparte de esto, cuenta con una gran ganancia infinita. Bueno, en este caso utilizo el integrado el M741 que se usa para proyectos como estos. Este se compone de 8 pines, 2 de alimentación que es el pin 7 y el pin 4. El pin 7 es de entrada positiva, alimentación positiva, y el pin 4 de alimentación negativa o GND. En estos amplificadores se puede utilizar dos tipos de fuentes, una fuente dual, voltaje negativo y voltaje positivo, y una fuente simple, voltaje positivo y voltaje y GND, perdón. Aquí podemos ver que la entrada inversora es el pin 2, la entrada no inversora es el pin 3, el voltaje de entrada negativo es el pin 4, el voltaje de entrada positivo es el pin 7 y el más importante, el pin 6, la salida. Las partes básicas del amplificador son sus dos entradas y su salida. Este cuenta con una entrada positiva y una entrada negativa, o entrada inversora o entrada no inversora. Eso es lo más común que vamos a poder ver. En la entrada inversora, cuando aplicamos una señal con polaridad positiva, en la salida será lo contrario, tendrá una polaridad negativa. En cambio, en la entrada no inversora, si aplicamos una señal de polaridad positiva, en la salida también tendrá la misma polaridad positiva y viceversa. Ya. Bueno, como ha hecho en este video tutorial, vamos a utilizar este amplificador como un sumador o mezclador de voltajes o de señales de audio. Este aplica tanto entradas de corriente DC y de corriente alterna. Este se compone de un integrado LM741 que es de bajo costo y muy fácil de utilizar, como el que habíamos visto antes. En este caso tenemos un voltaje positivo de 11 voltios y un voltaje negativo de 11 voltios. Entonces lo vamos a trabajar con una fuente dual. En las aplicaciones de los amplificadores operacionales vamos a ver con lazo abierto, que es sin retroalimentación, y lazo cerrado con retroalimentación. En este caso es de lazo cerrado porque contamos con una resistencia de 10 kilo ohm, el cual nos cumple una retroalimentación de la señal de salida, nos las entrega en la señal de entrada de la entrada no inversora. También lo podemos utilizar como modo inversor y modo no inversor. En este caso en los sumadores se utiliza de gran manera el modo no inversor, pero hay que tener en cuenta que nuestra salida va a ser voltaje negativo, ya que es en la entrada inversora el voltaje es positivo y nos va a invertir a voltaje negativo y viceversa. Aquí vamos a contar con dos resistencias, una entrada, otra entrada, y podemos contar con más entradas. En este caso cada entrada va a tener una resistencia de 10 kilo ohm, que van a ser iguales a la de retroalimentación, y en la entrada no inversora va a contar con una resistencia de 1 kilo ohm que ha conectado a tierra.
Bueno, la función de esto es que al aplicar una entrada de voltaje de 12 voltios en la entrada 1 y otra de 5 voltios en la entrada 2, en la salida nos debe dar la suma de 12 voltios más 5, que sería 17 voltios. Esto es la función de este circuito. Como podemos ver aquí en este circuito tenemos tres resistencias del mismo valor. Esto no siempre es igual, puede variar, pero van a haber diferentes caídas de tensión y debemos hallarla por medio de esta fórmula. Voltaje de salida va a ser igual, que va a ser este, menos la resistencia de retroalimentación, que se representa como RF, que va a ser esta. Se le pone menos porque sabemos que la entrada va a ser negativa, la salida digo, por el voltaje de la resistencia 1 sobre el valor de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 o la caída de tensión y el valor de la resistencia 2. Por medio de esta fórmula, si tenemos resistencias de valores diferentes, hallamos el voltaje de salida. Ahora vamos a pasar a la práctica, ya que vimos los datos y las teorías que debemos tener en cuenta para pasar a la práctica. Bueno, ya pasando de la teoría pasamos a la práctica. Como he dicho antes, en este video tutorial vamos a ver la aplicación de sumador o mezclador con un amplificador operacional LM741. Bueno, acá estamos ya en la práctica. Tenemos dos protobar, voltaje positivo y voltaje negativo. Como hemos dicho antes, tenemos que tener estos voltajes ya puestos en nuestro integrado antes de introducir nuestras señales de entrada, que van a ser por medio de estas dos conexiones. Prendemos nuestro multímetro en escala de C y podemos ver, como lo he dicho antes, 11 voltios positivos y 11 voltios negativos con un voltaje total aproximadamente de 22 voltios DC. Bueno, aquí vemos nuestra resistencia que va conectada a la entrada no inversora, nuestra resistencia de retroalimentación y nuestras dos resistencias de entrada, entrada 1, entrada 2 o viceversa. Uno ya acá depende, pone sus orden de entrada. Aquí podemos ver nuestras dos entradas que van conectadas a estas dos resistencias de entrada, que van al pin 2 del circuito integrado, que es la entrada inversora. Bueno, vamos a introducir nuestras entradas. Vamos a tener una entrada de 12 voltios y una entrada de 5 voltios positivos. Encendemos nuestro multímetro. Ahí nos da un voltaje offset o error. Esto ya es del integrado. Esto ya se puede resolver y calibrarlo a cero por medio de uno de los dos pines que tiene nuestro integrado, pero eso no lo vemos sino más adelante. Bueno, empezamos. Vamos a introducir en una entrada 5 voltios. Y como podemos ver en nuestra salida, vamos a tener un voltaje negativo de 5 voltios. Ahora vamos a introducir en la otra entrada 12 voltios positivos. Como podemos ver, vamos a tener un valor aproximado de 12 voltios pero negativos. 5 voltios y de 12 voltios. Y un divisor de voltaje con tres resistencias en serie de 10 kilo ohm.
aplicaremos en una de las entradas que solo tiene una resistencia de 10 kilo ohm, digo 5 voltios, y en el otro extremo del divisor de voltaje 12 voltios. Como vemos, en la entrada de 5 tendremos un voltaje negativo de 5 voltios y agregaremos nuestra otra entrada por medio de nuestros 12 voltios y el divisor de voltaje. Tenemos un voltaje de salida de menos 4 41 voltios DC. Bueno, vamos a ver de dónde nos dio este valor de salida. Vamos a medir las caídas de tensión y nuestras resistencias. Vamos a ir nuestra caída de tensión en nuestra resistencia de 1 kilo ohm y de 5 voltios de entrada, es de 0.70 voltios. Entonces, entrada 1 es de 0.70 voltios DC con una resistencia de 10 kilo ohm, el voltaje de 5 voltios. Vamos a ver nuestra segunda entrada. Por medio de nuestro divisor de tensión medimos nuestro voltaje y es de 4.37 voltios. Unas resistencias de 30 kilo ohm, porque son 3 en serie de 10 kilo ohm, ya que son en serie, se suman y el resultado es de 30 kilo ohm y un voltaje de 12 voltios. Bueno, sumaremos estos dos voltajes, 4.37 y 0.70. Nos tiene que dar un valor aproximado al que vimos anteriormente. 7, 10 y 5. 5.07 voltios DC, un valor aproximado al que vemos o vimos en nuestro multímetro. Tener en cuenta que a veces midiendo me da negativos, es porque invertí las puntas, pero no es algo a tener así muy en cuenta.